Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Padre, delante de ti, Señor, estamos dándote gracias porque hoy nos concedes la oportunidad de reunirnos en tu nombre, Señor. Clamamos, Señor, la asistencia de tu precioso y santo Espíritu para que nos guíe en esta mañana, Señor, en la exposición de esta escuela bíblica que es tu palabra, Señor. Y permite, Padre amado, que estas verdades sean reveladas en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Reconocemos, Padre amado, que somos dependientes de ti. En Cristo Jesús, Señor, te entregamos este tiempo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, recordemos que ya hace 3 semanas iniciamos la escuela bíblica familiar. Iniciamos con el tema de seguridad de salvación y es necesario recordar que este tema de seguridad de salvación es tomado de un estudio bíblico del pastor Paul Washer, y también recordar que dentro de ese estudio bíblico inicia con los atributos de Dios, muestra el carácter, quién es Dios. Luego la enseñanza está enfocada en las escrituras, que toda la escritura es inspirada por Dios y la escritura es la palabra de Dios infalible. El tercer tema que desarrolla este estudio es acerca del carácter del hombre antes y después de la caída, en donde expone la depravabilidad total del hombre a raíz de, como consecuencia del pecado. Todos nacemos con un sello, pecadores, destituidos de la gloria de Dios, condenados con muerte eterna, muerte física, muerte espiritual, bajo la ira de Dios, incapacitados para salvarnos a nosotros mismos, incapacitados para salvar al Señor, para salvarnos a nosotros mismos, perdón. Y luego viene con la predicación, con las enseñanzas del Evangelio, pues, entendiendo y comprendiendo que el Evangelio es un mensaje, que el Evangelio es una persona, Cristo. Luego el estudio habla acerca de la fe y el arrepentimiento, que son dones dados por Dios a aquel que ha sido regenerado a través del Evangelio. Habla a través de la fe y las obras. Somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras, para que no nos gloriemos. Entonces decimos que este es como el fundamento. Es necesario sobre este fundamento estudiar acerca de la seguridad de salvación. Decíamos que es un tema que ha dirigido a creyentes o a aquellos que dicen ser creyentes para que puedan evaluarse a sí mismos si realmente están o no en la fe. Y decíamos que la seguridad de salvación, este tema la íbamos a desarrollar bajo 3 perspectivas. La primera de ellas, las verdaderas fuentes, el plan infalible de Dios y las promesas de Dios. Desarrollamos la primera parte, las verdaderas fuentes, de donde mana, fluye, ¿sí? La seguridad de salvación. Veíamos primero el testimonio de las Escrituras, segundo el testimonio de nuestras obras, recordando que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, y tercero el testimonio interior del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio de que realmente somos hijos de Dios, y el Espíritu Santo nos da testimonio de que tenemos vida eterna.
Hoy iniciamos la segunda parte, el plan infalible de Dios. Plan infalible de Dios. Seguridad de salvación. Plan infalible. Infalible quiere decir que no falla, ¿no? Y aquí surge una pregunta. ¿Puede el verdadero cristiano perder su salvación? Y para contestar esta pregunta tenemos que determinar cuál es la naturaleza de la salvación, de dónde proviene. ¿La salvación es una obra del hombre o la salvación es una obra de Dios? ¿La salvación depende del finito poder del hombre o la salvación depende del infinito poder de Dios? Ahora, sabiendo lo que conocemos acerca de nosotros en las Escrituras, de nuestra depravación total, y sabiendo quiénes somos nosotros, surge una segunda pregunta. ¿Tendrías mucha confianza en tu salvación y seguridad eterna si todo dependiera de ti o de nosotros? Ahora, sabiendo lo que la Biblia dice acerca del carácter y los atributos de Dios, que fue la exposición pasada de la escuela bíblica familiar, un Dios lleno de poder, fidelidad y de amor, ¿tendrías dudas de tu salvación y seguridad eterna si todo dependiera de Dios? Yo creo que este es un buen punto de partida en la exposición de este tema. Las Escrituras establecen que ningún hombre, y ya lo sabemos, puede salvarse por sus propios méritos o por sus propios esfuerzos. De la misma manera, ningún hombre puede mantener su salvación por sus propios méritos o por sus propios esfuerzos. ¿Qué vamos a estudiar a través de este tema? Que la seguridad de salvación, como la misma salvación, es la obra de Dios Todopoderoso, que nunca, jamás falla o cambia. El mismo Dios que nos da entendimiento para comprender el Evangelio y fe para creer, el mismo Dios que revela el Evangelio en el corazón del hombre, también nos guarda para que nuestra salvación sea eternamente segura. En el presente estudio sobre la naturaleza de salvación, veremos que el verdadero creyente nunca puede perder su salvación. Y la razón, porque nuestra seguridad es parte de un plan infalible y la obra poderosa de Dios. Estamos hablando que el verdadero creyente nunca puede perder su salvación. Y a través de la exposición de las Escrituras vamos a sustentar a través de este tema estas verdades. Pero para ello vamos a iniciar para algunas definiciones que yo creo que son necesarias antes de desarrollar el tema. La primera de ellas es soteriología. Dentro de la teología sistemática, ¿qué es teología sistemática? Son doctrinas y enseñanzas acerca de un tema, como cristología, tema acerca de Cristo. En este caso es soteriología. ¿Y qué es la soteriología? Es el estudio de la salvación. ¿Qué incluye? ¿De dónde proviene? O sea, su origen. ¿A quién se aplica? Los resultados que se obtienen y su cumplimiento. Otra definición que es necesario, yo sé que todos lo conocemos, pero vamos a recordarlas, es salvación. En términos bíblicos, ¿qué es? Y teológicos, es la aplicación de los beneficios de la obra redentora de Cristo a los elegidos. Usted puede observar que tengo obra redentora aquí, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando nosotros hablamos de una obra redentora, estamos hablando de salvación. Aunque la redención tiene una definición específica, encontramos en las Escrituras que la redención también va asociada con la salvación. Es un sinónimo de salvación, aunque con definición ciertamente específica. Y tiene que ver con la liberación o el rescate de los que están bajo el poder del pecado y del maligno.
La salvación es también la eliminación de la ira de Dios por causa ¿qué? Del pecado. Después de la liberación del castigo, hay un sentido positivo de la salvación, la libertad. ¿Qué libertad? La libertad del pecado, la libertad de la ley, vida nueva, nueva criatura somos, vida abundante. Vamos a desarrollar un tema sobre la vida abundante y vida eterna, que ya la hemos definido a la luz de las Escrituras. Vida eterna no implica no solo permanencia y tiempo eterno, sino que también implica conocimiento de Dios y el Señor Jesucristo, intimidad permanente con Él. Y todo esto, la libertad, la vida nueva, vida abundante y vida eterna, según la gracia. Todo esto es por gracia, según la gracia de Dios, que es la que actúa en nosotros para producir estos resultados. ¿Qué resultados? Libertad, vida nueva, vida abundante y vida eterna. Redención. ¿Qué significa redención? Redimir significa rescatar a alguien de la esclavitud. A menudo implica pagar un rescate, pagar un precio que hace posible la redención. Nosotros, si somos realmente creyentes, fuimos redimidos del poder del pecado y de la maldición de la ley, tal como dice en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Y en Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fuimos redimidos del poder del pecado y la maldición de la ley. ¿A través de quién? A través de Jesús, como dice Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y también en Colosenses 1:14, que acabamos de leer, en quien tenemos redención por su sangre. También fuimos comprados por un precio. ¿Cuál fue ese precio? El sacrificio de Jesucristo. 1 Corintios 6:20 y 7:23 nos dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Entonces, mis hermanos, la redención ya la hemos definido específicamente, pero también decíamos que viene asociada a la salvación. Se usa como un sinónimo de salvación a pesar de ser uno de los resultados. Y aquí tenemos un ejemplo, Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste simulado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Aquí está hablando de salvación y hay muchos textos bíblicos que hablan acerca de los redimidos, de los salvados. Entonces, la verdad, yo creo que es bueno establecer esa diferencia porque particularmente yo tuve cierta confusión en eso, ¿no? Porque hablaba de redimidos, salvados, pero la redención tiene una definición específica, ¿sí? Pero sin embargo, las mismas escrituras utilizan la redención como un sinónimo ¿qué? De salvación. ¿Listo? Bueno. Otro término que es necesario traer hoy para definir qué es el pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos y más personas. Cuando eso se desarrolla entre dos y más personas se llama un pacto ¿qué? Bilateral. Bilateral. Hay pactos unilaterales y condicionales. ¿Cuándo sucede esto? Cuando una parte superior impone su voluntad, sea en una forma benevolente o malevolente, sobre uno inferior. Cuando un rey establece pactos sobre sus súbditos. Esos son pactos incondicionales, ¿sí? Y pactos condicionales y unilaterales, ¿sí? La Biblia expone el trato de Dios con el hombre como una obra externa de su consejo eternal.
por medio del cual entre la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo pactaron redimir a los electos. Esto se llama pacto de redención. Entonces, mire, empezamos a asociar pacto de redención, eso implica salvación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para que no haya confusión, por eso y definimos redención y aclaramos que se aplica, ¿sí? Como salvación también. Entonces, ese es el pacto de redención. Tito 1:2 dice la Escritura, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, ese pacto de redención desde el principio de los siglos. ¿Esperanza qué? De vida eterna. O sea que desde la primera promesa a Adán, después de la caída y a través de la historia hasta los últimos días, Dios ordena todas las cosas para lograr su propósito y redimir para sí un pueblo. Mateo 26, 27 y 28 encontramos que la palabra de Dios dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ese es el pacto de redención del cual está hablando nuestro amado Señor Jesucristo, el nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces, ¿qué vamos a establecer a través de la exposición? Que Dios diseña, Dios revela y Dios ejecuta la salvación en forma de pacto. Esto es muy importante. Dios es el diseñador, Dios es el que revela y Dios es el que ejecuta la salvación en forma de pacto. Ahí no hay intervenciones del hombre para nada, ¿no? ¿Sí? Dios diseña, revela y ejecuta la salvación en forma de pacto. El pacto de redención es unilateral e incondicional. Eso es lo que vamos a tratar de ver a través de la exposición. El pacto de redención es unilateral e incondicional. El Señor no se sienta con nosotros para establecer ese pacto, ¿sí? Es unilateral de parte de Dios, es sin condición. Los teólogos han, a la luz de las Escrituras, indudablemente, podemos encontrar que hay un orden de salvación que los teólogos le denominan ordum saluti. Y ese orden saluti pues, realmente traduce precisamente orden de salvación, entendiendo que orden saluti es una frase latina que significa eso, orden de salvación. Ahora, lo que hay que aclarar que este no es un orden cronológico, ¿sí? En el sentido absoluto de todos sus elementos, sino que es un orden general. ¿Qué quiere decir? Que todos los puntos que vamos a ver no son consecutivamente fijos uno tras otro, aunque hay algunos puntos que lógicamente y bíblicamente vienen en cierto orden. También hay variaciones en el entendimiento y en la aplicación, pero indudablemente lo que podemos notar que en este orden de salvación hay una progresión, Ahora, la salvación es un proceso, esto también es muy importante, la salvación es un proceso que comenzó en la mente de Dios, se concretó en el decreto de Dios de la predestinación, se efectuó en Jesucristo, es aplicada por el Espíritu Santo y culmina en la eternidad. Esta aclaración o esta verdad es lo que vamos a exponer a la luz de las Escrituras a través de este estudio. La salvación es un proceso que comienza ¿qué? En la mente de Dios. Se concretó en un decreto de Dios de la predestinación. Se efectúa en Jesucristo, es aplicada por el Espíritu Santo y culmina en la eternidad. Asimismo, en cuanto a nuestra experiencia de la salvación, también es un proceso. La experiencia de la salvación también es un proceso. Nosotros somos llamados por Dios. ¿Cómo somos llamados? A través del Evangelio. Un Evangelio que es revelado por una obra de Dios en nuestros corazones. Luego, ¿qué sigue? Luego hay una confesión consciente de nuestra necesidad espiritual
pasamos por una etapa de conversión y en esa etapa de conversión nos arrepentimos y nos volvemos a Dios. Vivimos entonces una transformación interna y externa. Es decir, se nota, esa transformación se nota también externamente, en la cual con muchas luchas y tribulaciones seguimos a Jesucristo, perseverando y creciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, hasta llegar al fin cuando pasemos a la gloria celestial. Entonces, para ver con toda la amplitud lo que significa la salvación, tanto en términos de esta experiencia práctica y en términos teológicos, vamos a estudiar una presentación amplia del Ordum Salutis, o sea, orden de salvación. ¿Cuál es ese orden salutis o orden de salvación? Recordemos nuevamente, quiero insistir, no es un orden lógico y cronológico, ¿sí? Perdón, es un orden lógico y teológico más que cronológico. Entonces, ese orden de salvación empieza con el conocimiento de Dios, predestinación, llamamiento, regeneración, conversión, justificación, adopción, santificación, perseverancia y glorificación. Ahora, hay cierto orden cronológico en ciertos, ¿sí? Empieza con el conocimiento de Dios, la predestinación, el llamamiento, ¿sí? Eso es un orden cronológico. La regeneración, la conversión, la justificación, la adopción es algo que no lo podemos colocar en un orden cronológico, pero finalmente la santificación, que es la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, la perseverancia y la glorificación sí es cronológico porque es al final. Entonces, ahí yo creo que se amplía más el concepto de lo que estoy tratando de exponer. Entonces vamos a ver ese plan de salvación a la luz de las Escrituras. Iniciamos con Romanos 29 y 31. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces mira que en este texto se evidencia como un orden de salvación en una forma muy sencilla, ¿cierto? Pero yo creo que pongan la atención en esto. Aquí no hay intervención absolutamente nada del hombre. El hombre no interviene absolutamente para nada. Dios lo está haciendo todo, ¿verdad? Aquí no hay intervención absolutamente del hombre. El hombre simplemente es beneficiario, ¿sí? Es beneficiario. Es Dios el que ejecuta su plan eterno de redención, ¿verdad? Entonces, antes conoció, los predestinó. Aquellos que predestinó, llamó. A los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Y si Dios hace todo eso, dice el 31, ¿qué iremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios hace eso en nosotros, en los creyentes, ¿quién contra nosotros? Ahí empezamos a ver ese pacto de redención incondicional, ¿verdad? Sin condiciones. Sin condiciones. ¿Quién contra nosotros? Y antes de seguir exponiendo este plan infalible de Dios, es necesario responder estas preguntas. ¿Cuál es el propósito de Dios para cada creyente? ¿Qué ha predestinado Dios para cada creyente? Entonces, en Romanos 8:29 que acabamos de leer, porque los que antes conoció también los predestinó ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que el propósito de Dios para nosotros es que conformarnos a la imagen de su Hijo, Cristo Jesús. ¿Y qué ha predestinado Dios para cada creyente? Lo que hemos visto en todo el texto de Romanos 8:29 al 31. En su infinita sabiduría, Dios estableció un plan infalible. ¿Cuál es ese plan infalible? Dios nos conoció, nos llamó,
nos, eh, eh, nos justificó, ¿sí? Nos santificó y nos glorificó. Dios estableció ese plan infalible para lograr ese propósito en nosotros. Esto es necesario que quede muy claro en nuestras mentes. Entonces, plan infalible de Dios, orden salutis, orden de salvación. Romanos 8:29 dice, porque los que antes conoció. Entonces, este orden de salvación empieza con el conocimiento de Dios. Pero aquí es necesario recordar, cuando nosotros estudiamos los atributos de Dios acerca de la omnisciencia de Dios, durante esa exposición pudimos evidenciar lo que significa que Él conoce todos los seres humanos antes de que tengan existencia física. No es que Él solamente sabe algo acerca de nosotros, sino que los conoce personalmente y de manera íntima. Cuando habla los que antes conoció, la palabra lo que realmente traduce es lo que antes amó. Adán conoció a Eva, la amó, ¿sí? Entonces la palabra realmente lo que traduce es lo que antes conoció, los que antes amó. Este es el significado de la palabra conocer en las Escrituras. Algunos dirán que esto significa que Dios sabía quiénes iban a creer, pero la palabra conocer, esto es muy importante, en la Biblia no significa simplemente o sencillamente saber algo acerca de, sino también significa conocer de manera íntima y conocer de manera selectiva, íntima y selectiva. Él selecciona íntima y selectiva. Ese es lo que traduce esta palabra conocer, amar, ¿sí? Y ahí es donde entra el amor de Dios, como lo dice las Escrituras en 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mis amados hermanos, el hombre no puede tomar la decisión de amar a Dios, a no ser de que Él haya tomado una decisión antes de la fundación del mundo de amarnos a nosotros. Ese amar es conocernos. Entonces, antes conoció, es el conocimiento íntimo y amoroso que Dios tiene de sus criaturas. También la palabra conocer no solamente significa tener conocimiento íntimo, personal, nuestro, sino que también significa elección nuestra por parte de Dios. Nosotros le dimos a Dios por una acción de Dios. Eso es lo que traduce. Elección nuestra por parte de Dios. Así dice la Escritura en 1 de Pedro 2:1. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Surge una pregunta: ¿cuándo nos conoció y nos escogió Dios? ¿Y para qué nos escogió Dios? Tenemos estos dos textos que nos dan claridad acerca de la respuesta. Efesios 1:4. Según escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y en segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuándo nos escogió, nos conoció y nos escogió Dios? Entonces, a raíz de la respuesta en Efesios, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Tesalonicenses, desde el principio. ¿Para qué nos escogió? Según Efesios, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y Tesalonicenses nos escogió para salvación, para ser redimidos. Surge otra pregunta. ¿Qué motivó a Dios para que nos escogiera para salvación? Y la respuesta la encontramos en las mismas Escrituras. Deuteronomio 7, del 6-8. Dice así la palabra de Dios: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Qué es pueblo santo? Apartado para Jehová. Pueblo santo apartado para Jehová. Dice: Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Esto es increíble. Más que todos los pueblos sobre la tierra. No por ser vosotros
más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Él nos escoge no porque vea algo en nosotros, Él nos escoge a través de un amor, ¿sí?, incondicional, no por ser más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Y por qué nos escogió? Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. El Señor nos ha rescatado, ¿sí?, de nuestra vana manera de vivir, de las tinieblas a su luz admirable. Otro testimonio en las Escrituras, en Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Qué motivó a Dios para que nos escogiera para salvación? Por amor de sí mismo. Así como dice Romanos 9:16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. La elección nuestra de parte de Dios antes de la fundación del mundo, la verdad, es un gran misterio que nunca vamos a lograr entender. Posiblemente cuando lleguemos en la presencia de nuestro amado Dios. Antes de la fundación del mundo, Dios escogió para salvación a los que creen en su Hijo, sin merecimiento alguno. Dios decidió amarnos y hacernos destinatarios de su misericordia y salvación. Nuestra salvación, esto es muy importante, nuestra salvación no comenzó con nuestra decisión, sino con la decisión de Dios antes de la fundación del Particularmente confieso que esta doctrina de la predestinación es una doctrina que a mí me costó, me opuse mucha resistencia, ¿verdad? Mi hermano menor fue el primero que entró en la Reforma y me regaló un libro sobre la predestinación del pastor Sproul a través de un texto de internet. Y leyendo el libro, en la medida en que iba avanzando, yo me resistía. Colocaba lo que no podía en rojo y era casi todo, ¿no? En verde lo que al menos iba a tratar de investigar, y en amarillo las cosas que estaba de acuerdo eran muy poquitas. No me podía resistir porque es que la enseñanza que yo había recibido era que yo había recibido a Cristo. Yo había tomado la decisión de recibir a Cristo y esto confrontaba con esta enseñanza y me resistía. Hoy, hace poco volví a leer el libro y solo me da risa, risa y un sentido de agradecimiento con mi Señor, porque solo Él puede abrir nuestro corazón y obrar de tal manera que uno pueda asimilar esas verdades. Esas verdades se revelan en el corazón del hombre. Uno se resiste a veces a la evidencia de las Escrituras, pero la evidencia es tal que no se requiere solamente algo lógico, sino que sea revelado realmente en nuestro corazón. Y eso de la predestinación y la elección de esta doctrina realmente, ¿qué es lo que genera en el hombre? Humildad, dependencia, agradecimiento y seguridad, que estamos hablando de la seguridad del creyente. No depende de mí, depende de nuestro amado Dios, no depende de mi decisión. Romanos 8:29 dice, porque los que antes conoció, entonces también que los predestinó. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí vemos que Dios tomó una iniciativa con los que antes conoció, a los que ya había entrado en un conocimiento íntimo, a los que Él ya había decidido amar, los predestinó y los escogió para salvación. Yo creo que es necesario hacer claridad acerca de algunos conceptos antes de seguir adelante. Predeterminación. Cuando hablamos acerca de la sabiduría de Dios, hablamos algo acerca de esta definición. ¿Qué es predeterminación?
significa el plan soberano de Dios, por medio del cual éste decide todo lo que va a suceder en el universo entero. Plan soberano de Dios. Nada sucede en este mundo por casualidad, absolutamente nada. Dios está detrás de todas las cosas. Él decide y hace que todas las cosas suceden. Dios, el Dios de las Escrituras, Él no se sitúa al margen, esperando que algo va a suceder o no. Ese no es el Dios de las Escrituras. Él ha predeterminado todas, absolutamente todas las cosas según el designio de su voluntad. El movimiento de un dedo, el hecho de que yo esté aquí parado, el hecho de que ustedes estén aquí presentes, ¿sí? El pálpito de nuestro corazón, la risa de una niña, el error de una mecanógrafa, la caída del cabello. Él sabe cuántos quedan, cuántos cabellos perdiste hoy, no sabes, él sí lo sabe. Aún el pecado. La palabra de Dios en Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a qué, al propósito del que hace todas las cosas, del que hace qué, todas las cosas según el designio de su voluntad, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y en Hechos, otra evidencia, 4:27 al 28, Pedro, predicando el evangelio, en uno de sus apartes dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quienes ungiste, Herodes, Poncio Pilates, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La muerte de Cristo Jesús no fue un accidente, había sido predeterminado, ¿sí?, por el Señor. Una vez definido la predeterminación, veamos predestinación. La predestinación es parte de la predeterminación. Habíamos dicho que la predeterminación se refiere a los planes de Dios que Dios tiene para que todas las cosas suceden. Pero la predestinación es la parte de la predeterminación que se refiere al destino eterno, es decir, al cielo o el infierno. La predestinación se compone de dos partes, elección y reprobación. Elección y reprobación. Esto es duro, mis amados hermanos, y esto es difícil solo por revelación, ¿sí? La elección tiene que ver con los que van al cielo y la reprobación con los que van al infierno. Ahora definamos la elección y tomo una definición de Berkhoff, y como ustedes pueden apreciar en esta definición, en los textos que vamos a exponer se acomodan perfectamente a esta definición. ¿Listo? Dice, aquel acto eterno, que es la elección, aquel acto eterno de Dios por el cual en su soberano beneplácito y sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano en ellos, en una forma incondicional, elige cierto número de hombres para hacerlos recipientes de gracia especial y de eterna salvación. Entonces, mis amados hermanos, la elección es un hecho divino que fue desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué nos dicen estos textos de las Escrituras? Efesios 1:4. Según Él se escogió en Él, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Cómo nos escogió? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, porque a Él le plació según el puro afecto de su voluntad. Otra evidencia, 2 Timoteo 1:9. ¿Quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a nuestros méritos, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús? ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Y 2 Tesalonicenses 2:13, que ya lo habíamos visto. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, ¿desde cuándo? Desde el principio, para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La elección es una expresión de la soberana voluntad de Dios a la luz de estos textos. Dios diseña, Dios revela y ejecuta
la salvación en forma de pacto. El pacto de redención, decíamos, es unilateral e incondicional. Es un pacto intratrinitario. Un pacto, cuando hablamos de un pacto intratrinitario, en donde obra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde el Padre origina este plan de salvación, donde el Hijo ejecuta este plan y donde el Espíritu Santo aplica el plan. En Juan 6:38 dice la palabra, porque he descendido del cielo, dice el Señor Jesús, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de que me envió. El Padre origina el plan. En Juan 10:17-18, el Hijo ejecuta el plan. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Cristo ejecuta el plan a través de la cruz del Calvario. Este mandamiento, ¿qué? Lo recibí de mi Padre. Y el Espíritu Santo aplica el plan. Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu Santo nos convence, ¿qué? De pecado, de justicia y de juicio. Aquí hay que aclarar que este pacto intratrinitario, este plan de redención, tiene un plan eterno y tiene un propósito eterno. ¿Cuál es el plan eterno y cuál es el propósito eterno? Efesios del 9 al 10 dice la palabra, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuál es el plan eterno? De reunir todas las cosas en Cristo, incluyendo ¿quién? A los creyentes, ¿sí? De reunir todas las cosas eternas en Cristo. ¿Y cuál es el propósito eterno? Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades. El propósito eterno, que el nombre de nuestro amado Dios Trino sea glorificado. Ese es el propósito eterno de este plan de salvación. ¿Con qué propósito nos ha escogido Dios y qué ha predestinado Dios para nuestra vida? Veamos algunos textos. Partimos de Romanos 8:29, que ya lo hemos visto. Porque los que antes conoció también, ¿qué? Los predestinó ¿para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. El segundo, Efesios 1:4, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. El cuarto, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? Por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Conforme qué? Al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para que somos portadores del Evangelio, portadores de la palabra de Dios. Efesios 1:5. Habiéndonos en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Recordemos que en la época de Jesús, un hijo natural podía ser desheredado, ¿verdad? Pero un hijo adoptado ya no podía ser desheredado, ¿sí? Ya tenía derecho propio a la herencia. Entonces, mire, predestinados para ser ¿qué? Adoptados. ¿Adoptados por qué? Porque teníamos otro padre, ¿no? Éramos padre del diablo, ¿no? Era nuestro padre. Cambiamos de paternidad. Nos adopta como sus hijos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Porque a Él le plació. Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, a la pregunta ¿con qué propósito nos ha escogido Dios y qué ha predestinado Dios para nuestra vida? Dios nos predestinó
de acuerdo a lo que acabamos de ver en estos textos bíblicos, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué más? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, para mostrar abundantes riquezas de su gracia a través de su bondad para con nosotros. Nos predestinó para manifestar su multiforme sabiduría a toda la creación a través de su iglesia. Nos predestinó para ser adoptados como sus hijos. Nos predestinó para que hiciéramos buenas obras que Él mismo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Recordemos, mis amados hermanos, que el propósito de Dios para nosotros es nuestra conformidad al Hijo de Dios. Y en su infinita sabiduría, Dios estableció un plan infalible para lograr este propósito. Hoy hemos empezado a estudiar acerca del orden de salvación, orden salutis. Iniciamos con el conocimiento de Dios y predestinación. En las próximas exposiciones vamos a continuar con el tema. Y si hay alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Algún aporte? Muy enredado, muy claro. Una de las dos. Bueno, vamos a orar. Señor, ante ti, gracias por este tiempo de refrigerio, Señor. De verdad, Padre amado, si tú has transformado nuestro corazón, si tú lo has inclinado delante de ti a través de tu precioso y santo evangelio, a través de tu Hijo, Señor, esta doctrina y esta enseñanza bíblica, Señor, es un bálsamo para el creyente, porque a pesar, Señor, de nosotros mismos, a pesar de que seguimos siendo pecadores, Señor, podemos entender y comprender, Padre amado, que tú, oh Dios, obras de una manera que tal vez que no podemos entender, pero obras, Señor, en tus hijos, en tu pueblo, y le das seguridad, Señor, de vida eterna y seguridad de salvación. Gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús, Señor, te hemos orado. Amén y amén. Pon en mí la misma mente